Bueno, antes que nada, buenas tardes, profesora Guadalupe Díaz Ramón. Aquí abarcaremos el tema de introducción al derecho. La introducción al derecho es una disciplina académica que proporciona una visión general de los conceptos, principios y estructuras fundamentales del sistema jurídico. Sirve como la base para los estudiantes del derecho, explicándoles qué es el derecho, por qué es necesario para la sociedad, cómo se organiza y cuáles son sus diferentes. Aquí veremos la clasificación del derecho. La clasificación del derecho resultan generalmente incompletos, en muchas cosas escapan a ellos grupos de normas y en otras normas que su semejanza pudiera agruparse en una misma rama. Tenemos derecho subjetivo, derecho objetivo. El derecho subjetivo público son los que tienen el hombre por el solo hecho de serlo, sin tomar en cuenta su sexo, edad o nacionalidad. Basta el hecho de ser hombre para convertirse en titular de esos derechos. Tenemos el derecho subjetivo político, son los que tienen los individuos cuando actúan en calidad de ciudadanos, miembros de un Estado, así como el mexicano, los ciudadanos del país y mayores de edad, y el derecho de votar y ser electo para los cargos de elección popular. También tenemos el derecho subjetivo civiles. Se dividen a su vez en personas y patrimoniales, también llamados privados, por ejemplo, el derecho que tiene el padre de educar a sus hijos o el derecho que tiene la esposa para exigir el alimento al esposo. En el derecho objetivo tenemos el derecho interno. El primero es la rama que rige la organización del Estado y de la constitución del gobierno, las relaciones del Estado particulares y eso con aquel. El segundo se ocupa de regir las relaciones de los particulares entre el público. Es el conjunto de las normas jurídicas que regulan las relaciones del Estado, como entre el soberano, como los ciudadanos o como otros. Estados. Derecho administrativo, derecho constitucional, derecho penal, derecho procesal, derecho del trabajo, derecho agrario, privado. Es el conjunto de disposiciones jurídicas que rigen las relaciones de los particulares, civil y mercantil. También tenemos el derecho externo o internacionales. Se llaman también interestatal o internacional. Derecho público es el conjunto de normas que rigen las relaciones de los diversos estados entre sí en tiempos de paz o de guerra. Derecho privado es el conjunto de normas que rigen a los particulares o sus bienes cuando, siendo nacionales de un estado, se encuentran en territorio de otro estado. Los conceptos fundamentales de la sociedad y el derecho. La relación entre la sociedad y el derecho es inseparable y recíproca, donde la sociedad crea el derecho como un fenómeno social para regular sus interacciones, resolventes conflictos y mantener el orden, mientras que el derecho a su vez moldea la sociedad impulsando cambios y establecimientos, normas para una convivencia justa. Como tenemos el primer punto, individuo y sociedad. La relación entre individuo, sociedad y derecho se basa en el que el ser humano como individuo con necesidades y capacidades únicas se integran a la sociedad a través del proceso de la socialización y a la vez forman y es formado por ella. Relaciones sociales. Las relaciones sociales son interacciones humanas basadas en normas y costumbres, mientras que el derecho es el sistema de normas que regula estas relaciones, transformando las sociales en relaciones jurídicas para garantizar el orden, la justicia y la igualdad. Relaciones sociales y sus normas.
El derecho regía las relaciones sociales al establecer normas de conducta, garantiza el derecho de resolver conflictos para asegurar el orden, la justicia y la convivencia en una sociedad. Se manifiesta en normas que definen la conducta permitida y prohibida, los deberes y facultades de los individuos y establece el mecanismo para sancionar el incumplimiento. Relaciones sociales y su regulación por el derecho. El derecho regula las relaciones sociales estableciendo normas de comportamiento, resolviendo conflictos y promoviendo la justicia para asegurar la convivencia y cohesión social. Las normas jurídicas se aplican de manera obligatoria y apoyan en sanciones y resueltas por los tribunales, lo que las distingue de lo moral o las costumbres. Las normas jurídicas son reglas obligadas dictadas por la autoridad legítima que regula la conducta humana, establecen derechos y deberes y son aplicadas mediante sanciones en caso de incumplimiento. Aquí en la ley el derecho es una norma de conducta obligatoria, general y abstracta, establecida por una autoridad competente para regular la convivencia social y cuyo incumplimiento acarrea una sanción. La sanción a las normas jurídicas. Con derecho a una sanción es la consecuencia o castigo impuesto por una autoridad ante el incumplimiento de una norma jurídica, con el propósito de reparar el daño, restaurar el orden o castigar al infractor. Moral y derecho. La moral y el derecho son dos sistemas normativos que rigen la conducta humana, pero se diferencian que la moral se centra en la conciencia individual, los fines internos es autónoma, mientras que el derecho se enfoca en la organización social, las relaciones externas es heterónomo y coercible, puede ser impuesto por la fuerza. Las fuentes de derecho. Está compuesta por los reglamentos, las leyes, las constituciones, fuentes formales, fuentes materiales, los tratados internacionales, fuentes históricas, la jurisprudencia, otras normas jurídicas particulares, la jerarquía de la jurisprudencia, los principios generales del derecho. Todo esto son leyes, son un conjunto de normas jurídicas que son emitidas por el legislativo, que llevan también de normas el poder ejecutivo que promueven y observan que estén realizando conforme a la ley. La constitución de normas son supremas, todo aquí es jurídico, o sea, todo es legal. Fuentes formales, actos y hechos a los cuales atribuyen una especie de actitud. Y fuentes históricos son documentos en donde han hecho declaraciones de derechos hacia los ciudadanos como personas en la política, o sea, en la Constitución de política de los Estados Unidos. Las personas físicas y sus atributos. Las personas físicas o individuos humanos tienen atributos legales como nombre, domicilio, estado civil, capacidad jurídica, nacionalidad y patrimonio que los identifica como sujetos de derechos y los distingue de otros. Estos atributos son necesarios, únicos, inalienables e imprescriptibles y les permite ejercer derechos y cumplir obligaciones, como podemos ver la personalidad, especies de personas, los atributos de la personalidad, residencia, el domicilio y sus especies, el nombre, el estado civil, principio y fin de la personalidad. Personas físicas y sus atributos. Las personas morales. Una persona moral es una entidad legal como una empresa, asociación o organización que la ley reconoce con derechos y obligaciones propias, distintas a las de su miembro físico a pesar de no tener exigencias físicas.
Tiene la capacidad legal de adquirir bienes, contraer deudas, ejercer acciones legales y operar con su propio nombre. Ejemplos incluyen sociedades, sindicatos, cooperativas y fundaciones. Para eso vemos los puntos que la persona moral, la creación, el funcionamiento, la clasificación, la capacidad de contraer obligaciones, la extensión, que por todo lo visto hemos llegado a que una personalidad es un individuo con cuerpo material e entidad personal nombre, mientras una persona moral es entidad jurídica conformada por personas físicas, es decir, una organización o empresa. Las principales diferencias radican en la naturaleza, individual y colectividad, la identificación, nombre o razón social, la responsabilidad personal versus limitada, el patrimonio de la identidad y las formalidades legales. Las cosas y los bienes. Las cosas son todos los objetos existentes en naturaleza con utilidad potencial, mientras que los bienes son aquellas cosas que se encuentran dentro del patrimonio de una persona y tienen valor económico de apreciación, por lo que son susceptibles de aprobación. Por lo tanto, todos los bienes es una cosa, pero no toda la cosa es un bien. Por ejemplo, en cosas, el agua del mar, el aire, la luz del sol. Esas serían cosas. Y en los bienes, un ejemplo sería una casa, un coche, una computadora, una cuenta bancaria. Eso serían las cosas. Los bienes. Y las cosas como materiales de la relación jurídica son materias relacionadas porque son el objeto sobre lo que recaen los derechos y obligaciones entre personas. Y en los bienes y sus conceptos son o cosas que poseen valor, ya sea económico o de uso, son útiles para las personas que lo poseen. Pueden ser tangibles, como un auto, un libro, o intangibles, o sea, inmateriales, como una patente o una obra de arte. Bienes considerados en sí mismos entran entre la clasificación de los bienes. Invisibles, indivisibles. Los bienes indivisibles son aquellos que al dividirse en parte cada uno conserva su valor y función, como un terreno, como puede fraccionar un rollo de tela. Los bienes indivisibles son aquellos que no pueden ser partidos sin menoscabo de su valor o esencia, como un automóvil no se puede partir. Los bienes simples son aquellos que constituyen una unidad insensible y no se pueden descomponer en partes pequeñas, como un caballo. Los bienes compuestos están conformados por una unión física de varias cosas simples que, a pesar de ser distintas, forman una sola unidad, como un automóvil. Está compuesta de llanta, motor. Y los bienes corpóreos e incorpóreos según su existencia física. Los bienes corpóreos son aquellos que tienen un cuerpo, pueden ser percibidos por los sentidos y ocupan lugar en el espacio, como un edificio o una computadora. Los bienes incorpóreos, en cambio, parecen de existencia física, no solo perceptible por los sentidos, sino consisten principalmente en derechos, como derechos de autor, como un software. Y en la clasificación vamos a hablar sobre bienes atendiendo a las personas a quienes pertenece. Están bienes de propiedad público, que son aquellos que pertenecen al Estado y están destinados a un uso común o un servicio por su valor cultural. La ley así lo establece. Por ejemplo, hablamos con la clase de la maestra, la estatua o la Torre Eiffel. Los bienes del poder público son los que pertenecen al Estado y pueden ser de uso común: calles, plazas, playas destinados a un servicio público, edificio de gobierno o un parque recreativo. Los bienes considerados en sí mismos se clasifican principalmente en bienes muebles e inmuebles, que distinguen por su capacidad de desplazamiento y permanencia
Esta categoría incluye clasificaciones como fungibles y no fungibles. Pues bienes atendiendo a las personas a quienes pertenecen, como bienes de dominio público, propiedad del Estado, municipios o bienes privados. Propiedad de particulares. Los bienes de dominio público suelen estar destinados al uso común, al servicio público. Principales y accesorios. Ya para su función depende de un bien principal para tener existencia y se clasifican en funcionales como las cuerdas y la guitarra, y decorativos o ornamentales como las manijas de una puerta. La clasificación puede ser relativa. La propiedad es un derecho que tiene una persona sobre un bien para usarlo, disfrutarlo y disponer de él con las limitaciones. Es el principal derecho real, lo que permite al propietario transferirlo, venderlo, cederlo, incluso destruirlo y percibir los frutos del bien. Este derecho está protegido por el Estado, aunque puede ser restringido por causas de intereses públicos, siempre y cuando se cumpla con la indemnización. Fuentes de obligaciones. Las fuentes de las obligaciones son los derechos o actos jurídicos que originan una obligación. Se puede clasificar en fuentes contractuales y extracontractuales y se basan en el contrato de los actos ilícitos. El contrato. Un contrato en derecho es un acuerdo entre dos o más partes que se obligan a realizar una acción, dar algo o no hacer algo con el fin de crear, modificar, regular, transferir o extinguir una relación jurídica patrimonial. Los contratos pueden ser orales o escritos y las partes pueden ser compelidas a cumplirlos. Para que un contrato sea válido, es importante realizarlo de acuerdo a la legalidad. La voluntad unilateral es una fuente de obligaciones que surge cuando una persona manifieste su voluntad de obligarse ante otra sin que el acreedor exprese su consentimiento. En este tipo de obligaciones existe una sola parte acreedora y una sola parte deudora. Deudora cuasicontratos. Si los cuasicontratos son una fuente de obligaciones que son hechos ilícitos, que generan obligaciones sin que medien un contrato o delito, es decir, ya va a suceder la obligación de dar, hacer o no hacer algo sin que esté obligado por contrato o fruto de responsabilidad civil. Los actos ilícitos. Un acto ilícito es una acción voluntaria que va en contra de las leyes o las buenas costumbres, ya que violan a los derechos de una persona o su propiedad. Los actos ilícitos son una de las fuentes de las obligaciones, junto con los contratos, los cuasicontratos y los cuasidelitos. La ley, el artículo 1910 del Código Civil establece que quien cause daño a otro por actuar de manera ilícita o contra las buenas costumbres está obligado a repararlo. Sin embargo, hay excepciones como cuando la víctima es culpable o negligente de manera inexcusable. Acto y hecho jurídico como fuentes de obligación. Hechos jurídicos son eventos, fenómenos o acciones que pueden tener consecuencias legales, ya sean naturales o sociales, sin que intervenga la voluntad de las partes. Algunos ejemplos son la muerte, el nacimiento, una declaración de guerra, un desastre natural o una catástrofe sanitaria. Actos jurídicos son manifestaciones de voluntad, ya que sea expresa o tácita, que tiene intención de producir consecuencias jurídicas. Los actos jurídicos pueden ser voluntarios, bilaterales o unilaterales, pueden ser gratuitos, onerosos, o algunos ejemplos son realizados por un trabajo, contrato con preventa, un testamento o una donación. Modalidades de las obligaciones. La modalidad de las obligaciones son elementos que afectan a las obligaciones y pueden ser
condición, plazo, modo. Las modalidades pueden ser generales o específicas. Las modalidades generales son la condición y plazo y modo. Las modalidades específicas estudian el capítulo de la complejidad de las obligaciones. Obligaciones condicionales. Las obligaciones condicionales son una de las modalidades de obligaciones junto con las obligaciones puras y a plazo, que se caracteriza por defender la realización, que es un hecho futuro e incierto. Obligaciones a plazo, obligaciones simples. Obligaciones a plazo son una de las modalidades de las obligaciones junto con las obligaciones condicionales de las obligaciones consecutivas y alternativas. Las obligaciones mancomunadas. Una obligación a plazo es aquella en el que establece un día determinado para su cumplimiento. Obligaciones simples y complejas. Incierto, las obligaciones simples son aquellas que no están sujetas a ningún acontecimiento externo. Las obligaciones complejas son caracterizadas por tener múltiples sujetos, es decir, varios deudores o acreedores. Obligaciones divisibles. Las obligaciones divisibles son aquellas que pueden cumplir de manera parcial sin que se altere su valor o se desnaturalice. Un ejemplo de la obligación divisible es la entrega de una suma de dinero, ya que puede fraccionarse en partes. Obligaciones indivisibles. Por otro lado, las obligaciones indivisibles son aquellas que no pueden dividirse sin que se vea perjudicado su valor. En este tipo de obligaciones, los deudores deben cumplir con su compromiso. Si alguno de ellos no lo hace, es responsable de las transmisiones de las obligaciones. Es el cambio del sujeto acreedor a deudor. Es una relación jurídica obligatoria, manteniendo la misma obligación sin alterar las principales formas de la transmisión, con la cesión de derechos, cambio de acreedor, la cesión de deudas, es decir, cambio de deudor, y la subrogation. Un tercero paga la deuda y adquiere los derechos del acreedor. Aquí podemos ver el mapa de telaraña, donde anteriormente habíamos hablado sobre las modalidades de las obligaciones y fuentes de obligaciones. Como aquí vemos también la transmisión de las obligaciones, y veremos los efectos de las obligaciones. Son consecuencias jurídicas que surgen de la relación entre acreedor y deudor. Principalmente, la obligación busca que el deudor cumpla la prestación debida otorgada al acreedor medios legales para exigir dicho cumplimiento. Si el deudor no cumple, el acreedor puede acudir a la vía judicial para solicitar la acción de cumplimiento o, en su defecto, una indemnización por daños. Y aquí en esta parte veremos los efectos de las obligaciones con relación a terceros. En general, las obligaciones no producen efectos respecto a terceros solo, o bien a las partes acreedor y deudor. Sin embargo, existen excepciones. Los terceros pueden ser afectados por el incumplimiento de la obligación, como en los contratos a favor de terceros, donde el tercero se convierte en beneficiario o acreedor al aceptar, o puede intervenir en el cumplimiento a través del pago por un tercero. Además, el creador puede ejercitar acciones para proteger su crédito frente a actos fraudulentos del deudor que perjudiquen a terceros. Los contratos en particular se refieren a los acuerdos legales específicos que rigen relaciones de la vida diaria, como la compraventa, el alquiler, el préstamo o a las prestaciones de servicios, y se distinguen de la teoría general del contrato, que establece principios universales. Estos contratos privados, que pueden ser verbales, pero es preferible documentar por escrito, tiene validez legal siempre que cumpla con los requisitos establecidos por la ley, como el consentimiento de las partes. Algunos ejemplos incluyen como compraventa de bienes, el contrato de arrendamiento o préstamo entre particulares. Aquí veremos los elementos. Los elementos del contrato son requisitos que deben cumplirse para que un contrato sea válido y produzca efectos jurídicos. Algunos de los elementos de un contrato son: elemento, consentimientos,
es el requisito fundamental para que ambas partes participen en el contrato. El objetivo es que la cosa o el hecho que el obligado debe dar o hacer o no hacer. La capacidad legal de las partes para firmar el acuerdo. La legitimidad del contrato debe cumplir con la legislación de las jurisdicciones en las que ejecutan. La interpretación en los contratos es el proceso de determinar el verdadero sentimiento al alcance de las cláusulas y sea aclarar términos ambiguos para reconciliar conflictos entre ellas. Los efectos de los contratos son las consecuencias que surgen de su creación y se aplican a cualquier tipo de contrato. La clasificación, pues, en particular está el unilaterales, onerosos, conmutativos y aleatorios, principales y accesorios, individuales y colectivos. El contrato preparatorio. Los contratos preparatorios son acuerdos preliminares que obligan a las partes a celebrar un contrato definido en el futuro. La clasificación de los contratos y ausencia de vicios de la voluntad. La clasificación de los contratos es un método para identificar las características de cada tipo de contrato, así como derechos y obligaciones de las partes involucradas. Hay diferentes partes de clasificación conforme la manifestación de la voluntad de las partes. Aquí vimos que hay unilateral, bilateral, plurilateral, oneroso, gratuito, comunicativo, aleatorio, principal, accesorio, instantáneo, contrato sucesivo, consensual, real, consensual en oposición formal, nominados y nominados. Un ejemplo, pues un contrato unilateral es un acuerdo en que solo una de las partes se compromete a cumplir con una obligación. Y el bilateral es un acuerdo en el que dos o más partes se comprometen a cumplir las obligaciones recíprocas. Plurilateral es un acuerdo entre varias partes que genera obligaciones y créditos recíprocos. Y así sucesivamente, como lo vemos aquí, cada clasificación es diferente conforme al contrato. La clasificación de los contratos conforme a su naturaleza jurídica tienen como objetivo dar una visión global de la celebración de un contrato que, según la naturaleza jurídica, debe cumplir los requisitos y elementos que regulan el Código Civil. Ahí veremos el contrato de preparatorio, son acuerdos que establecen las obligaciones de celebrar un contrato definido en el futuro. Los translativos de uso y disfrute son acuerdos con los que una persona cede el uso de un bien a otra sin que se transfiera la propiedad. Prestaciones de servicio es un acuerdo entre dos partes que se comprometen a realizar el servicio o cambio de una compensación económica. Realización de un fin común son acuerdos entre dos o más personas que alcanzan el objetivo posible y no predominante. La garantía son acuerdos entre dos o más partes para garantizar que se cumplan las obligaciones económicas de una parte. Traslativos de dominio son acuerdos entre dos o más partes para transferir la propiedad. Contrato en específico es un contrato de compra que se celebra entre una entidad o dependencia o un proveedor. En caso de los contratos específicos, se celebran entre un empleador y un trabajador. Ausencia de los vicios de la voluntad. La ausencia de los vicios de la voluntad se refiere a que la voluntad de una persona se forma de manera libre e inteligente. Los vicios de la voluntad son situaciones que pueden afectar la voluntad de una persona que impide que la situación sea libre. Por ejemplo, el error es un vicio de voluntad que se produce cuando la persona se basa en una creencia errónea para tomar su voluntad. Esto puede afectar la intención e interés de la persona. El dolo es un vicio de voluntad que se produce cuando se engaña a alguien para que celebre un contrato o realice un acto jurídico. Es una acción fraudulenta que busca causar daño a las personas. La mala fe es una ausencia de buena fe.
y se asocia a la malicia, la falta de rectitud y la intención de engañar en el ámbito jurídico. Ejemplos de mala fe es la disimulación de un error por parte de un contratante para que el otro se obligue bajo a una falsa creencia. La violencia es un vicio de la voluntad que se produce cuando una fuerza física o amenaza para obligar a alguien a hacer algo que no quiere. Ejemplos: la violencia es una institución jurídica que se puede viciar al consentimiento o voluntad. La violencia puede provenir de una de las partes del negocio de un tercero. Y la lesión es un vicio de voluntad de una de las partes que participan en un contrato de lesión. Genera cuando dos partes realizan un contrato y no existen equivalencia entre las prestaciones de persona-contrato bilaterales. Pues, ante nada agradecerle, maestro, porque de verdad mi respeto por sus clases. Es entendible, sí. Aquí me disculpo también, maestro, porque no hubo algunas cosas que no corregí. Ya por cuestiones de salud que tuve que hacer un poco de prisa. Pues le agradezco antemano toda la paciencia que ha tenido con nosotros.